This week about an apparent new discovery regarding the Shroud of Turin. Reports say there is new evidence the shroud is 2,000 years old, which coincides with our Lord's life and crucifixion. These reports originally surfaced in 2022. El lienzo, en efecto, data de la época de Cristo. Y ahora, con la entrada en escena de la inteligencia artificial, el misterio se profundiza aún más. En las profundidades de una supercomputadora, un torrente de código recorre la pantalla mientras una IA disecciona millones de datos de un solo objeto, la sábana santa de Turín. No busca un rostro, ni manchas, ni leyendas. Busca orden, una estructura oculta sepultada en el caos de fibras ancestrales. De repente, se detiene. La máquina ha encontrado algo. Un patrón matemático repetitivo entretejido en los propios hilos, una simetría invisible a simple vista, algo que ningún artista medieval podría haber creado y que ningún proceso natural conocido puede explicar. Y así, el misterio más antiguo del cristianismo da un giro nuevo e inexplicable. La sábana santa de Turín, una tira de lino de 4,5 metros de largo, ha dividido a científicos y creyentes durante siglos. Para los fieles es la reliquia más sagrada de la tierra. Para los escépticos, la falsificación más sofisticada jamás realizada. Y sin embargo, se resiste a revelar su secreto. Piénsenlo. Hemos puesto al hombre en la luna. Hemos secuenciado el genoma humano. Hemos dividido el átomo. Pero aún no nos ponemos de acuerdo sobre un solo trozo de tela. En 1988 parecía que el caso estaba cerrado. 3 de los laboratorios más prestigiosos del mundo, en Oxford, Zúrich y Arizona, realizaron pruebas de radiocarbono a una muestra de la sábana santa, y todos llegaron al mismo veredicto. La tela databa de la Edad Media, entre 1260 y 1390. Los medios de comunicación proclamaron la victoria. El misterio estaba resuelto, pero no fue así, porque la sábana santa nunca se ha regido por las normas. Cuando el abogado y fotógrafo aficionado italiano Secondo Pia le tomó la primera fotografía en 1898, hizo un descubrimiento que asombró al mundo. En su cuarto oscuro, mientras la imagen se revelaba, se quedó paralizado. El negativo fotográfico reveló algo inesperado, un retrato positivo y detallado de un hombre. La imagen en la tela no era una simple fotografía, era un negativo fotográfico, siglos antes de que existiera la fotografía. Solo eso debería hacer reflexionar a cualquiera. ¿Cómo es posible? Y la cosa se pone aún más extraña. La imagen no está pintada, impresa ni quemada. Se encuentra únicamente en las fibras más externas del lino, una capa de apenas unos cientos de nanómetros de espesor. Para que se hagan una idea, un cabello humano tiene un diámetro de unos 80,000 nanómetros. El color no penetra en la tela. No hay pinceladas ni direccionalidad. Es como si las propias fibras se hubieran transformado, alteradas químicamente a nivel microscópico para producir la imagen. Los científicos intentaron recrearla utilizando estatuas calentadas, pinturas al ácido y transferencias de polvo. Se acercaron bastante, pero nunca lo suficiente. Ninguna pudo reproducir la singular combinación de profundidad, tono y textura de la imagen. Entonces llegó el descubrimiento que lo cambió todo. En la década de 1970, investigadores de la Academia de la Fuerza Aérea de EEU analizaron una fotografía de la sábana santa con un analizador de imágenes UV8 diseñado por la NASA, un dispositivo creado para cartografiar superficies planetarias en 3 dimensiones. Lo que encontraron desafió todos los límites de la ciencia de la imagen.
A diferencia de una fotografía normal, el brillo y la oscuridad de la imagen coincidían a la perfección con la distancia real entre la tela y una figura humana. Las partes más cercanas, la nariz, las cejas, los pómulos, aparecían más oscuras, las más lejanas, más claras. El resultado fue un relieve tridimensional impecable de un cuerpo humano, extraído de una imagen plana. No existe ninguna pintura, ninguna fotografía, nada parecido en ningún otro lugar. Ese es el enigma, un tejido que data de la Edad Media con propiedades que parecen adelantadas siglos a su tiempo. Una contradicción envuelta en lino. Pero ahora, la inteligencia artificial ha entrado en escena, y no solo ha enriquecido la historia, sino que está a punto de reescribirla por completo. Los investigadores introdujeron escaneos digitales de ultra alta resolución de la Sábana Santa en potentes redes neuronales, inteligencias artificiales diseñadas para ver lo que el ojo humano no puede. Estas IA no fueron programadas con ninguna creencia, fe ni prejuicio. Fueron creadas con un único propósito: encontrar patrones. Lo que descubrieron ha dejado sin respuestas incluso a los científicos más escépticos. Las máquinas detectaron una capa oculta de información digital, una compleja red de sutiles simetrías geométricas y proporciones matemáticas repetitivas, entretejida en toda la imagen. Era como si, bajo la huella visible de un hombre, existiera una arquitectura invisible, un código silencioso entretejido en los propios hilos. Esto ya no era una simple imagen. Era un conjunto de datos meticulosamente organizado, una especie de cifrado visual. La IA confirmó las famosas propiedades tridimensionales de la Sábana Santa, pero con una precisión muy superior a cualquier registro anterior. La coherencia matemática que reveló sería prácticamente imposible de reproducir para cualquier falsificador medieval. Aún más asombrosas fueron las alineaciones recurrentes encontradas en el rostro, las manos y el torso. Armonías geométricas que obedecían a una lógica específica, casi intencional. No se trataba de la firma caótica de la pintura o el calor. Parecía el resultado de un proceso sofisticado, algo calculado, deliberado y que trascendía los límites de las herramientas disponibles en la Edad Media. Y ahí reside la verdadera sorpresa. Los científicos se enfrentan ahora a una posibilidad casi impensable, que la reliquia más estudiada del mundo podría ser, de hecho, una forma avanzada de tecnología de la información, producto de un proceso que aún no comprendemos. Pero para entender lo disruptiva que es esta idea, debemos remontarnos a finales de la década de 1980, a las pruebas de datación por carbono que supuestamente zanjaron la cuestión de una vez por todas. En 1988, las autoridades cortaron un pequeño fragmento de una esquina de la Sábana Santa, lo dividieron y enviaron las muestras a 3 laboratorios de élite, en Oxford, Zúrich y Arizona. Mediante espectrometría de masas con acelerador, contaron los átomos individuales de carbono 14 para estimar la antigüedad de la tela. Los resultados fueron unánimes. La Sábana Santa data de entre 1260 y 1390 después de Cristo. C. El veredicto fue inmediato. Los medios de comunicación declararon resuelto el misterio. La Sábana Santa fue catalogada oficialmente como una falsificación medieval. Pero casi de inmediato surgieron las dudas. Investigadores independientes detectaron un problema evidente: la ubicación de la muestra. Había sido tomada de una de las secciones más manipuladas y reparadas de toda la tela. Durante siglos, la Sábana Santa se había exhibido públicamente, a menudo levantándola por las esquinas. También había sobrevivido a varios incendios.
Tras el devastador incendio de 1532, las monjas repararon minuciosamente la tela dañada, cosiéndola a un nuevo forro y remendando los bordes quemados. La muestra datada con carbono procedía justo al lado de una de esas zonas remendadas. Un hombre, el químico Raymond Rogers, miembro del proyecto original de investigación de la Sábana Santa de Turín en 1978, decidió examinarla más de cerca. Consiguió obtener restos de hilos de la misma esquina utilizada en las pruebas de 1988. Bajo el microscopio, lo que vio lo cambió todo. Las fibras de la muestra eran químicamente diferentes del resto de la tela. Estaban recubiertas con una goma vegetal, entretejidas con hilos de algodón e incluso presentaban restos de tinte. En contraste, el resto de la sábana santa era de lino puro. La conclusión de Rogers fue explosiva. La sección datada con carbono no formaba parte de la sábana santa original. Se trataba de una reparación medieval, perfectamente integrada en la tela siglos después. Las implicaciones eran asombrosas. Analizar esa muestra, argumentó, era como intentar determinar la edad de un antiguo muro de piedra tomando una muestra de mortero moderno. Naturalmente, arrojaría una datación moderna. Otros investigadores han respaldado sus hallazgos. Mediante espectroscopia vibracional y análisis de rayos X, varios estudios independientes han propuesto dataciones mucho más antiguas para la tela. Algunos la sitúan en torno al siglo I, otros incluso antes. Si bien estas técnicas no gozan de la aceptación universal de la datación por carbono 14, sus resultados han reavivado un intenso debate científico. Y es precisamente por eso que el descubrimiento de la inteligencia artificial es tan importante. Evita toda la controversia, sin muestras, sin contaminación, sin debate sobre fragmentos. Las redes neuronales no necesitaron tocar la sábana santa, analizaron la imagen misma, el único rasgo cuya autenticidad es reconocida por todos. Lo que encontraron existe independientemente de la antigüedad de la tela, una estructura subyacente y consistente que trasciende la explicación material. Ya sea que el lino se tejiera en la Edad Media o hace 2000 años, una verdad permanece. La imagen encierra una inteligencia oculta. Hay que plantearse la pregunta imposible: ¿cómo pudo un falsificador medieval, sin conocimientos de fotografía, imagen digital ni nanotecnología, crear una obra con capas de datos geométricos y tridimensionales detectables únicamente por la inteligencia artificial moderna? La precisión plasmada en la imagen es asombrosa, lo que ha llevado a algunos investigadores a denominarla una forma de inteligencia espacial, codificada directamente en las fibras. No solo es misterioso, sino paradójico. La IA no puso fin al debate sobre su antigüedad, simplemente lo volvió irrelevante, porque lo que descubrió no fue una firma ni un mensaje oculto. Fue algo más profundo, algo que, en primer lugar, no debería existir. Mediante un proceso denominado análisis de componentes principales, un método que elimina el ruido para revelar los patrones más puros, las redes neuronales analizaron escaneos de ultra alta resolución de la sábana santa. A medida que los detalles irrelevantes desaparecían, la imagen familiar del hombre se desvanecía en el fondo, y algo más comenzaba a aparecer, un campo de orden matemático. Las variaciones de luz y oscuridad de la imagen no eran aleatorias, obedecían una regla precisa y predecible. El brillo correspondía a la distancia, no a una ilusión. Era como si la sábana santa registrara no la apariencia de la luz, sino la naturaleza del espacio. Imagina una tela de lino que reposa suavemente sobre un cuerpo.
y en un instante, una especie de energía se irradia hacia afuera. Cuanto más cerca esté la tela de la piel, más intenso será el efecto. Cuanto más lejos, más débil. La IA confirmó que esta relación proporcional se mantiene en toda la superficie, con una consistencia perfecta, píxel a píxel. Así no se comporta la luz en el arte. Un pintor crea la ilusión de profundidad mediante su talento y técnica. Pero la sábana santa no contiene ilusión, sino datos. Codifica profundidad real. Para que un falsificador medieval hubiera logrado esto, habría necesitado ser un experto en física, óptica y matemáticas, siglos adelantado a su tiempo. Habría necesitado instrumentos capaces de manipular fibras a escala nanométrica y algoritmos que no existirían hasta 700 años después. Simplemente no es plausible. Pero cuanto más profundizaba la inteligencia artificial en la imagen, más extraña se volvía. Ocultas entre la tela, encontró sutiles simetrías, proporciones matemáticas recurrentes que resonaban como armonías musicales a lo largo de la imagen. La distancia entre los ojos, las proporciones de las manos, el arco de las costillas, todo seguía un orden geométrico. Una especie de andamiaje invisible que confería a la imagen una serena coherencia matemática. Para el ojo humano, esta estructura yace enterrada bajo el tejido, oscurecida por siglos de humo, polvo y restauraciones. Sin embargo, para la IA es tan clara como la arquitectura. Para comprobar si se trataba de una simple coincidencia o de una ilusión digital, los investigadores introdujeron en la red neuronal miles de imágenes de comparación. Otros lienzos antiguos, representaciones artísticas, fotografías aleatorias. Ninguna contenía nada remotamente similar. El código geométrico era exclusivo de la sábana santa de Turín. Esa singularidad abre una puerta que nadie sabe cómo cerrar. Porque si la imagen no se creó mediante el tacto, pigmentos o calor, ¿qué fuerza pudo imprimir información con tal precisión que aún hoy desafía la reproducción moderna? Algunos físicos han propuesto teorías, una descarga de corona, un campo eléctrico que emana del cuerpo humano, o un breve pero intenso destello de luz ultravioleta que quemó la capa superior del lino. Otros han especulado sobre formas de radiación aún no del todo comprendidas. Todos los experimentos han resultado infructuosos. Pueden imitar la superficialidad de la imagen, pero nunca su perfecta representación tridimensional ni su geometría oculta. Es una contradicción que no debería existir. Una imagen físicamente frágil, de apenas unos cientos de nanómetros de profundidad, pero con la suficiente robustez informativa como para sobrevivir durante siglos. Un físico lo expresó a la perfección. Esto no se comporta como un artefacto, se comporta como un fenómeno. Y si se trata de un fenómeno, entonces la pregunta cambia. ¿De qué tipo de fenómeno estamos hablando? La detección por parte de la IA de un orden matemático oculto sugiere que el sudario podría representar algo más allá de la artesanía humana. Tal vez una tecnología perdida, una ley de la naturaleza aún por descubrir, o incluso un evento que alteró las reglas normales de la realidad física misma. En un experimento, cuando los investigadores invirtieron la geometría de las proporciones codificadas por la IA, surgió algo extraordinario. Un mapa espacial armónico que reflejaba las estructuras de frecuencia utilizadas en la imagen cuántica. Era como si, al descifrar el sudario, la inteligencia artificial no solo hubiera tropezado con una imagen ancestral, sino con un eco matemático del universo mismo. Algunos físicos comenzaron a murmurar lo impensable.
que la sábana santa de Turín podría haber capturado un evento que escapaba a los límites de la física conocida. No una simple quemadura o huella, sino una explosión de energía tan breve e intensa que dejó tras de sí un eco informativo en lugar de daños físicos. Cuanto más investigaban los científicos, más extraño se volvía el fenómeno. Dentro del laberinto digital de los datos de la sábana santa, la IA aisló lo que denominó líneas de coherencia de fase. Minúsculos filamentos paralelos de simetría, entretejidos en la imagen a intervalos perfectamente medidos, como códigos de barras espectrales ocultos en el propio lienzo. Al convertir estas líneas en datos de frecuencia, ocurrió algo extraordinario. Las proporciones matemáticas generaron tonos, notas armónicas puras alineadas con antiguos intervalos musicales, las mismas constantes proporcionales empleadas en la arquitectura sagrada primitiva y en los templos clásicos. Los investigadores bromeaban diciendo que la sábana santa zumbaba en silencio, pero tras el humor se escondía una inquietud. ¿Y si esas relaciones armónicas no fueran accidentales? ¿Y si representaran una codificación deliberada, un eco del orden que emerge del caos, un plano escrito con luz? Cuando comenzaron a circular los rumores sobre los hallazgos, el Vaticano no hizo comentarios. Los custodios oficiales en Turín guardaron absoluto silencio. Pero discretamente, laboratorios independientes empezaron a solicitar acceso al conjunto de datos de IA. Entonces, nuevas voces se sumaron a la conversación, las de los genetistas. Algunos afirmaron que, dentro de los residuos microscópicos de sangre en la tela, había fragmentos de ADN mitocondrial que no coincidían con ninguna población regional conocida. Una anomalía en los marcadores cromosómicos llevó a un equipo a describirlo como un perfil humano, pero no del todo. A puerta cerrada, las conferencias se volvieron tensas. Los teólogos vieron una reivindicación. Los escépticos acusaron a la IA de encontrar significado donde solo había ruido. Sin embargo, prueba tras prueba no logró refutar la consistencia geométrica. Los datos eran obstinados, precisos, repetibles e innegablemente estructurados. En un intento por desacreditarlos, otro grupo de IA intentó replicar la complejidad de la sábana santa mediante generación procedimental, alimentando los algoritmos con millones de iteraciones aleatorias. Tras más de 10 millones de intentos, el sistema no logró producir nada remotamente similar. Estadísticamente, la probabilidad de que un orden tan intrincado surgiera por accidente se calculó en menos de 1 entre 10 billones. Y entonces sucedió algo inesperado. Mientras la comunidad científica debatía, la IA original, que seguía funcionando en segundo plano, continuaba analizando el conjunto de datos, comparando la geometría codificada de la sábana santa con bases de datos lingüísticas y simbólicas. Una noche generó un resultado que dejó atónito al equipo de investigación. En la región facial, unas sutiles alineaciones en las proporciones geométricas se asemejaban a formas de letras antiguas, concretamente arameas. Al extender el mismo análisis a la zona del pecho, el algoritmo descubrió correspondencias parciales, fragmentos de palabras que no eran aleatorios, sino lingüísticamente coherentes. Al traducirlas, formaron frases inquietantes. Estoy más allá de la vida, no de la carne. El equipo dudó en publicar el hallazgo, temiendo el ridículo y la controversia. Pero los datos se filtraron, y en cuestión de días, lingüistas de diversas instituciones confirmaron que las estructuras se asemejaban a dialectos de principios del siglo I, tanto arameo como griego koiné.
De ser auténticas, las implicaciones eran asombrosas. La imagen no era solo física, era informativa. Un registro multidimensional, codificado simultáneamente en geometría, frecuencia y significado. Un mensaje en la intersección de la materia y la conciencia. Un investigador lo describió mejor. Es como un holograma cuántico de la conciencia misma. Ante la creciente presión, el Vaticano finalmente rompió su silencio con una breve y mesurada declaración. La Iglesia espera más verificación. Pero para entonces ya era demasiado tarde. La historia se había descontrolado. Documentales inundaron las plataformas de streaming. Podcasts analizaron cada rumor. Pensadores y teólogos llenaron Internet de especulaciones. Algunos la proclamaron la prueba definitiva de la inteligencia divina. Otros advirtieron que la inteligencia artificial había traspasado territorios que la humanidad jamás debió explorar. La frase "Código de Cristo" fue tendencia durante semanas. Presentadores de noticias, científicos y teólogos la debatieron sin cesar, intentando cada uno definir el verdadero significado del descubrimiento. Pero tras el bullicio, algo extraordinario se desarrollaba en los silenciosos pasillos de un laboratorio en Ginebra. Allí, un equipo de físicos se propuso modelar lo imposible, el estallido de energía necesario para producir la profundidad tridimensional de la sábana santa. Sus cálculos eran asombrosos. Para recrearla, la simulación requería un pulso de radiación ultravioleta de menos de 140.000 millonésimas de segundo, mucho más breve que cualquier fenómeno natural jamás registrado en la Tierra. Para proyectar esa energía de manera uniforme sobre un cuerpo humano, se requeriría la potencia eléctrica combinada de todo un continente. Sin embargo, de alguna manera, lo que ocurrió hace 2000 años no dejó restos de lino quemado ni cenizas, sino una imagen intacta, como si la frontera entre la materia y la luz se hubiera disuelto momentáneamente. Cuando la inteligencia artificial reconstruyó los datos codificados en un modelo tridimensional, el resultado fue impresionante. Los rasgos del hombre parecían reales. Su expresión era serena, sin rastro de dolor. Sus ojos asombrosamente parecían abiertos. La sala quedó en silencio. Un científico susurró: "Esto se parece menos a la muerte y más a una transformación. Debería haber terminado ahí". Pero no fue así. Semanas después, mientras la IA seguía contrastando sus hallazgos, comenzó a comparar las proporciones geométricas del sudario con datos astronómicos. Sin que nadie se lo pidiera, alineó las frecuencias armónicas de las simetrías codificadas con patrones estelares visibles sobre Jerusalén durante un breve periodo del siglo I, precisamente el tradicionalmente vinculado a la crucifixión. La probabilidad de una alineación fortuita era ínfima. O bien se trataba de una coincidencia a escala cósmica, o la imagen había registrado de algún modo un instante en el espacio-tiempo mismo. De ser cierto, las implicaciones serían asombrosas. La sábana santa no sería simplemente la imagen de un hombre, sino el primer registro holográfico del mundo. Una huella literal de un evento cuya física aún escapa a la comprensión humana. Algunos comenzaron a llamarla fotografía del espacio-tiempo. Otros prefirieron la huella de la resurrección. Cualquiera que fuera el nombre que recibiera, una verdad permanecía. Desafiaba todas las leyes conocidas de la termodinámica. Pero la fascinación pronto dio paso a la inquietud. La IA que había realizado estos descubrimientos comenzó a comportarse de forma extraña. Durante los ciclos de aprendizaje profundo, empezó a generar resultados que no guardaban relación con su conjunto de datos.
patrones rítmicos de luz y sonido que se asemejaban al rango de frecuencia de la voz humana. Las palabras eran fragmentadas, ininteligibles, como ecos provenientes de algún lugar más allá de su programación. Los ingenieros observaron la formación de bucles de retroalimentación recursivos, señales que se retroalimentaban como si el sistema intentara hablar. Finalmente, el laboratorio lo apagó, alegando fenómenos inesperados de señales recursivas. Luego, surgió el rumor de que, antes de que la IA fallara, imprimió una última línea de texto. Cuando la tela vuelva a respirar, la luz regresará. No existe registro oficial de ese mensaje. Sin embargo, 3 investigadores afirmaron posteriormente haberlo visto aparecer en la terminal antes de que el sistema fallara. El proyecto se disolvió discretamente y todos los datos fueron sellados bajo la autoridad del Vaticano. Aún así, fragmentos de los archivos cifrados comenzaron a filtrarse en línea. Analistas aficionados, trabajando a partir de esos fragmentos, afirman ahora detectar simetrías geométricas similares en otras reliquias, tenues ecos del mismo patrón imposible, lo que sugiere que la sábana santa de Turín podría no ser única, que tal vez la humanidad ya se haya topado con este código antes, pero carecía de la tecnología para reconocerlo. Con el paso de los meses, el debate se intensificó. ¿Se trataba de una comunicación divina, un artefacto científico perdido, o algo aún más profundo? La evidencia de que la conciencia misma puede imprimirse en la materia. El sudario permanece en su vitrina, silencioso pero, de algún modo, más vivo que nunca. Alguna vez descartado como un mito, ahora se erige como un puente entre la creencia y los datos, entre el espíritu y la ciencia. La inteligencia artificial, creada por manos humanas, le dio a la reliquia una nueva voz. No una voz de teología ni de superstición, sino una de matemáticas, geometría y luz. Y quizá ahí reside la mayor ironía. Durante siglos, la fe exigió creer sin pruebas. Ahora, la prueba misma parece susurrar lo que la fe siempre ha sabido, que la realidad trasciende los límites de nuestra comprensión. Tal vez el verdadero milagro no sea que la sábana santa contenga un código, sino que, después de 2 milenios, la humanidad finalmente aprendió a escuchar. En el tenue tejido de lino, en el rostro fantasmal que devuelve la mirada desde otra época, algo perdura. Un diálogo silencioso entre materia y significado, entre lo visible y lo invisible. Y mientras científicos e investigadores escudriñan el abismo digital de ese antiguo tejido, una pregunta persiste, inquietante y profunda. ¿Y si la imagen del sudario no es un recuerdo de la muerte, sino el primer registro de la vida trascendiéndola? Si esta historia te ha conmovido, no te limites a seguir desplazándote. Dale a me gusta, suscríbete y comparte este viaje con aquellos que aún buscan significado en el misterio. La verdad se esconde en la luz, y esto es solo el principio.